esta presentación. Entonces, ya lo que les dijo el maestro Aquileo, lo importante es que lo tenemos que poner en términos que nos sea adecuado para manejarlo desde un punto de vista de proceso. Entonces, miren, por ejemplo, este esquema es importantísimo que se lo aprendan, que lo comprendan perfectamente bien, porque pues este es el esquema que me muestra las partes fundamentales de un sistema de tratamiento de lodos activados, sus corrientes principales y las designaciones de las diferentes corrientes. Entonces, lo voy a explicar. Miren, por ejemplo, todos los tratamientos de lodos activados convencionales tienen dos partes fundamentales. Una que es lo que se llama el tanque de aireación y el otro que se llama, perdón, que se llama, que es un sedimentador secundario. Ambos son partes esenciales del tratamiento biológico por lodos activados del tratamiento secundario. No pueden estar separados. Ya desde el punto de vista constructivo, bueno, ya hay muchas formas de hacerlos. Unos están integrados a un mismo tanque, otros están de forma separada, pero lo importante es que aunque estén construidos de forma separada, su operación es conjunta, es decir, uno influye sobre el otro, porque sus objetivos son complementarios para el tratamiento biológico. Entonces, por ejemplo, tenemos el tanque de aireación, tenemos el clarificador secundario y el cuadro morado lo que me está indicando es la frontera en la que nosotros vamos a realizar un balance de materia, ¿sí? Aquí creo que solo hay un pequeño error, que ahorita les digo cuál es, ¿no? Es que esta presentación ya no es la última, no es la última, pero bueno, no importa, porque esa no me va a dejar editarlo. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos una entrada de agua, ¿sí? Afluente, que tiene un caudal Q0, tiene una concentración de sustrato inicial que, como se nos comentó Gabriel, pues es la concentración del material biodegradable, que en nuestro caso está cuantificado por la DBO, y X0, que es la medida de la biomasa de los lodos, de las bacterias, que son responsables de la degradación del material biodegradable y por tanto son las que son susceptibles de aprovecharlo en un metabolismo heterotrófico para obtener ahí tanto energía como carbono para biomasa, para crecer. Como se los debió haber dicho Gabriel, X0, que representa la biomasa, pues no es otra cosa también para nosotros más que la medición de los sólidos suspendidos volátiles que se tienen en el agua. Ya eso lo hemos platicado y se lo han platicado los maestros. Esa es nuestra medida para poder aproximarnos a la cantidad de lodo, de biomasa más bien, presente en el agua residual. De tal manera que entonces, por ejemplo, el análisis cuantitativo se realiza partiendo de estos tres: caudal de entrada, sustrato inicial y biomasa inicial. Bueno, esto entra aquí al tanque de aireación, en donde después de un tiempo de retención hidráulico para el agua y un tiempo de retención celular para el caso de los microorganismos, alcanzan variaciones debido a la degradación que se da.
Este tanque de aireación tiene las siguientes características que son importantes para el análisis. Tiene un cierto volumen, tiene una concentración de biomasa presente aquí, adentro, en el tanque de aireación, y tiene lo que se llama un volumen, perdón, una concentración de sustrato no consumido o sustrato residual. Bueno, aquí está. No, no me deja modificar. En fin. Entonces, fíjense bien. Ya se los explicó Gabriel. Después de un cierto tiempo de retención celular, el sustrato inicial es S0 y el sustrato final es S. La biomasa inicial es X0 y la biomasa final es S. Y B, aquí es el volumen de reacción que se tiene dentro del tanque. Este tanque se le llama que es un tanque de lodos activados que opera de forma ideal. ¿Cuáles son las acepciones de considerar lo que es un bioreactor? Porque es un bioreactor, un tanque biológico ideal. Pues son dos, fíjense bien, la primera es que está, bueno, serían tres, aunque una deriva, bueno, todas están interrelacionadas. La primera es que es un tanque perfectamente mezclado, ¿sí? ¿Qué entenderían por ser un tanque perfectamente mezclado a este tanque de aireación? ¿Que no hay sedimentos? Que no hay sedimentos, bueno, sí, ¿No hay zonas muertas? ¿No hay zonas qué? ¿Muertas? No hay zonas muertas, sí, sí, y las dos son, ¿qué más? Sí está bien, pero me falta, que creo que es la que nos deriva. Efectivamente, no hay sedimentos, eso no quiere decir que no haya sólidos suspendidos. Tienes toda la razón en el sentido de que la, la agitación, el mezclado, lo que promueve es que los sólidos suspendidos estén siempre en el seno del líquido, es decir, que se mantengan suspendidos, que no se sedimenten. Efectivamente. Ajá. ¿Qué más me dijiste? Yuju, yuju, ¿qué dijiste? Profesor, es que se trabó, ya no entendí nada de lo que dijo. Ok, la canción. Que efectivamente el mezclado promueve de que los sólidos suspendidos no sedimenten, es correcto. Y te preguntaba, ¿qué más me dijiste? Que no habían zonas muertas. Que no habían zonas muertas, efectivamente. El que no haya zonas muertas es una consecuencia de que, bueno, ¿qué entiendes por zonas muertas? Que no llega la aireación. Que no llega la aireación. Uh-huh.
Sí, dime. Dime. ¿Ibas a hablar? ¿O no hay se podría decir que no hay un correcto diseño del sistema de aireación? Bueno, no. Es que oí que tu compañero quería hablar. No, tú vas muy bien, no te metes en problemas. Bueno, ya, termino yo. El que sea perfectamente mezclado, efectivamente ocurre lo que tú me acabas de decir, pero el que sea perfectamente mezclado involucra que no importa dónde yo tome una muestra dentro del volumen de reacción, la composición, la concentración de todos los componentes que yo mida en esa muestra es exactamente igual en cualquier punto del volumen de reacción. ¿Me explico? Eso significa que sea perfectamente mezclado, que es una de las consideraciones de que trabaja de forma ideal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el reactor es ideal porque es perfectamente mezclado. ¿Qué, qué consecuencias tiene de que sea perfectamente mezclado? Que la concentración de cualquier diferencial de volumen dentro del tanque es la misma, que no hay zonas muertas, eso estuvo muy bien, y que ahí ando, ¿y qué más dijiste? ¿Qué más Que nos no había dijiste? sedimento. Y que por tanto, pues no hay sedimentación, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es la homogeneidad del sistema. Si hay sedimentos, pues la parte de abajo no sería homogénea a la parte de arriba, ¿no? Entonces, repito, lo más importante es que entendamos que se da la homogeneidad del sistema. La segunda consideración de que sea perfectamente mezclado y que tiene que ver con la bioquímica es que el consumo del sustrato de entrada para llegar a la concentración del sustrato residual, es decir, para pasar de S0 a S, es instantáneo. ¿Sí entendemos? Es decir, que en cuanto yo agrego aquí el caudal o el caudal entra al volumen del tanque, el consumo y por tanto el paso de la concentración de S0 a S, repito, es instantáneo. No ocurre tiempo alguno para que ocurra la degradación. ¿Me explico? Eh, eso eso tiene una implicación muy importante porque de hecho el consumo instantáneo es también una consecuencia de que el mezclado es perfecto. Entonces imagínense, si yo digo que yo meto material aquí y el mezclado es perfecto, entonces en cuanto entra aquí, pues la concentración debe de ser homogénea en todo el tanque. Entonces también el mezclado perfecto me ayuda a que la concentración se homogenice e inmediatamente se consuma. Entonces, el consumo instantáneo es una simplificación de la realidad. La verdad es que no ocurre así. La verdad es que sí podemos tener perfiles de concentración de sustrato desde la entrada a la salida, por supuesto que sí. Sin embargo, para fines del análisis matemático del modelo de reacción en el que sustentamos el diseño, es importante considerarlo como una operación ideal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sale de aquí? Bueno, pues lo que sale de aquí es, fíjense bien en el caudal, fíjense bien en el caudal, que el caudal es Q0 porque es el que entró aquí, ¿sí? Luego dice más QR, porque aquí en este esquema
pues como llega aquí la frontera, pues aquí dice que hay otra entrada y que esa entrada corresponde a QR. Aquí está, QR. Esto se llama un caudal de recirculación o de reciclamiento. ¿Sí? Ahorita vamos a entender por qué se le llama así. Ahora, ¿qué concentraciones tiene el líquido que está saliendo de aquí? ¿Qué concentraciones salen de aquí, tanto de sustrato como de biomasa? Pues la misma que está dentro del tanque de aireación, ¿no? Claro, la misma, y por eso se llama S y por eso se llama X. Muy bien, la misma. Y luego esta corriente de salida del tanque entra a un sedimentador secundario. Este sedimentador secundario, que es la otra parte importante del sistema de nodos activados, pues resulta que también es un sedimentador que opera de forma ideal. Ahora, ¿qué cosa significa que opere de forma ideal? Bueno, número 1, que dentro del sedimentador no se realiza ningún tipo de consumo del sustrato o ni de ningún componente del agua residual. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Me explico? Eso es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la degradación se hace en el tanque aireado, no se realiza en el sedimentador. Eso es importante. Recuerden que es ideal. No me pregunten, oiga, maestro, pero ¿a poco no se consume tantito? ¿Pero a poco? No, sí, pero estamos haciendo el análisis desde un punto de vista ideal para que entendamos el modelo matemático, ¿ok? Ahora, segundo, ¿por qué se dice que opera de forma ideal? Porque la separación de la biomasa, ¿sí? Es prácticamente completa. ¿A qué quiere decir que eso que sea prácticamente completa? Bueno, pues lo que quiere decir es que la concentración de biomasa en el efluente E, aquí, es prácticamente cero. Y de hecho en el análisis matemático se considera cero. Aquí, para completar el esquema, pues sí se denota que es XE, biomasa efluente. Pero lo vamos a ver más adelante, que como el sedimentador es ideal, entonces la separación de la biomasa es prácticamente total y por tanto el valor de XE es casi cero. Entonces, esa es la otra acepción de por qué es ideal. Tal vez habría un tercero, no, sí hay un tercero que contradice un poco lo que está aquí en esta figura, lo voy a corregir, repito que esta ya es vieja, y que es que el tiempo de retención hidráulico que, en el que está el líquido y la biomasa dentro del sedimentador solamente es para fines de la separación de la fase sólida, la biomasa, de la fase líquida, el agua, y que no contribuye al proceso bioquímico de degradación, ¿sí? Que es como una consecuencia de lo que habíamos platicado anteriormente. Entonces, esas son sus consideraciones por el cual el sedimentador secundario del sistema de lodos activados convencional lo consideramos que opera de forma ideal. Vamos a ver sus corrientes. Bueno, eso quiere decir que esta corriente que está acá, la salida es agua. ¿A qué caudal?
Bueno, pues tendríamos que hacer un balance hidráulico aquí, ¿no? Es decir, la entrada de caudal tiene que ser igual a la salida de caudal. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la entrada es Q0 más QR tiene que ser igual a Q0 menos QW más QW. Y si eliminamos el paréntesis, pues van a ver que efectivamente da el balance, ¿no? Bueno, ahora, entonces entra el líquido, el licor mezclado, así le llaman en el argot, en la jerga ambiental. Aquí se separa agua, lodo. Por la parte superior sale el agua clarificada y por la parte inferior pues sale el lodo. Por cierto, ustedes ya saben dimensionar este sedimentador secundario porque este es un sedimentador que se basa en una sedimentación tipo 3. Entonces, aquí es donde se aplica la teoría del flux, aquí es donde se aplica la teoría de las gráficas de altura de la interfase, para eso son. Y bueno, aquí dice que la corriente de salida del lodo se denota por QW. QW entonces significa el caudal de salida, el caudal de desecho, el caudal de lavado. Y obviamente tiene una concentración XU, que también ustedes ya saben dimensionar, bueno, perdón, saben utilizar. El XU representa la concentración a la que queremos llegar de los sólidos suspendidos volátiles en el lodo sedimentado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que por cierto, a ver, díganme, ¿cuánto vale XU así como criterio general? 12,000. 12,000 miligramos sobre litro. Dame el apellido completo. Muy bien. ¿Quién me hablaste? Laura. Laura. Muy bien, Laura. Muy bien. Efectivamente, 12,000. Porque habíamos dado como una regla general empírica que el sedimentador secundario puede concentrar entre 3 a 4 veces máximo la concentración de sólidos suspendidos volátiles que en este caso entran o están presentes en el tanque de aireación. Entonces, si aquí es 12,000, pues entonces, ¿cuánto vale X del tanque de aireación? Pues 12,000, ¿no? No me digas 4,000, eso. ¿no? Pues 1,000 o 4. Entre 3,000 y 4,000. Entre 3,000 y 4,000, claro, porque el sedimentador lo concentra de 3 a 4 veces. Sale, muy bien. Aguas. Entonces, ahora, este caudal de salida, el caudal de lavado, el caudal de desecho, que es principalmente, bueno, que tiene la cantidad de biomasa en XU, también sale con agua porque es lodo. Fíjense, dice que son 12,000 miligramos sobre litro. ¿Y qué es lo demás para completar el litro? Pues agua. Aquí faltaría, en el otro esquema que viene ahí sí está completo, aquí faltaría la concentración de sustrato en esta corriente. Pero ustedes estoy seguro que me van a poder decir qué concentración es. ¿Cuánto vale la concentración de sustrato en la corriente de lavado?
¿Cuánto es, jóvenes? Profe, ¿cuál sería la corriente de lavado? Ay, pues esta que le estoy poniendo aquí, mi chava. QW, quedamos la salida inferior. Q-wash. Ok. A ver, ¿cuánto vale la concentración de sustrato en esa corriente? ¿Cuánto es? ¿Sería 0, profe? No, porque 0. No, no es 0. Pues sería la misma que la de salida del clarificador, ¿no? SE, muy bien, SE. ¿cierto? ¿Y cuánto vale SE? A ver, piénsenle. Sería S0 menos S. Bueno, te la voy a poner más fácil. Es S. A ver, fíjense bien. En el clarificador secundario hay degradación de sustrato. No. 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 ¿Cuál es la concentración de sustrato que entra al clarificador? S. 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 Entonces, si no hay degradación aquí, entonces, ¿cuánto vale ese? S. S. Y si no, y como no hay degradación, la concentración del sustrato en el líquido que acompaña el lodo, ¿cuánto vale? S. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aquí podríamos poner que SE es igual a S. Y aquí podríamos poner que SW es igual a S, al sustrato residual. ¿Sale? Recuerden, porque esto, el sedimentador secundario es ideal. Ahora, la corriente de lavado se divide en dos. Una, propiamente dicho, que sale del sistema. El sistema está denotado por la frontera de color lila. Y una parte de esta corriente que es recirculada al tanque de aireación y que además se le conoce en la jerga ambiental como RAS, así como está escrito aquí, o lodo de retorno, lo que significa el retorno del lodo activado, RAS, ¿sí? Eso quiere decir que QW es igual miren, aquí está mal esto. ¿Ya se fijaron cómo está mal? Porque QW no puede ser lo mismo esta QW, porque entonces, ¿dónde queda QR? Esto ya lo voy a modificar. Se las voy a cambiar la presentación. Si quieren, bájenla, pero no, hay que modificarlo, ¿eh? Pero no es diferente porque es QW, coma. Ay, sí, es cierto. No, bueno, pero es coma de la separación, ¿no? Porque aquí está la coma. Esto es cuestión de nomenclatura. Esto hay que nada más revisarlo. Es una prima, o sea, W prima. Eso sí, si fuera prima, sí. Bueno, entonces así sí. Si lo tomo como prima, tienes razón.
QW es igual a QR más QW prima. A eso sí queda bien. ¿Sale? Ok, Bueno. profe. Muy bien. Entonces la de abajo es la de la QW prima. Prima. Es correcto. Y luego vean QR, que es el retorno de lodo, es el que entra al tanque de aireación, y bueno, pues es el mismo caudal que está saliendo en excedente, o perdón, o de más, o por encima del caudal de entrada. Entonces, ahora sí, aquí ya tenemos todo para el balance hidráulico. Ahora, fíjense bien, XW, XU, ¿cuánto quedamos que vale? 12,000, ¿no? 12,000. ¿Y XW cuánto vale? ¿A qué es igual XW? XU. ¿A quién? XU. A XU, exacto. Porque esto nada más es una separación. Entonces, la calidad de esta corriente es lo mismo que está saliendo de aquí y es la misma calidad de lo que está retornando. Entonces, aquí tengan cuidado, nada más se ponen las diferentes letras en su índice para denotar el balance, pero en el momento de un análisis ustedes ya saben que XW vale XU. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale SW prima? S. S, por supuesto. Muy bien. S. Entonces, fíjense bien. Ahora, otra pregunta. Ya entendimos. Ahora, S, que es la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno que sale del sedimentador secundario, ¿a qué valor debiéramos nosotros de aproximarlo? Si no es de que igualarlo. ¿Cómo podríamos saber cuánto debo degradar? Yo sé cuánto vale ese cero porque lo hago por una caracterización del agua residual de entrada. Y cuánto sé hasta cuánto debo degradarlo, ¿sí? Para tener una concentración residual de SE. ¿Cómo saco SE? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo me doy una idea? Podría ser con el Sí. valor de... No te escuché, repíteme, se cortó tu voz. Que sí podría ser con el valor de ese. Por eso, ¿y de dónde saco ese, pues? ¿Cómo sé cuánto va a valer ese? Pues a final de cuentas, S y S es igual, ¿no? Por eso, pero ¿de dónde tomo ese valor? ¿De dónde tomo cuánto debe de valer? ¿A cuánto lo aproximo? Ahora sí ya de forma correcta, cuantitativa. ¿Para qué tratamos el agua residual, jóvenes? Con las normas. Bueno, en referencia a la norma a la que... Para eliminar los contaminantes que tenga el agua. Eliminar los contaminantes para poderlos descargar de acuerdo a la norma aplicable. Entonces, efectivamente, compañero, tienes razón. ¿De dónde saco ese? Pues, ¿qué norma me aplica?
Si quiero la norma, no, la norma 1, porque voy a descargar a un bien nacional y saber qué tipo de bien nacional es, o la norma 2, si voy a descargar a un servicio de alcantarillado, o la norma 3, porque voy a descargar voy a reutilizar el agua. Ustedes en sus proyectos, ¿a poco no les hemos pedido, dígame usted la eficiencia de remoción? ¿Cuánto debe remover y qué han hecho? Pues encontrar la norma de descarga, el valor, perdón, de descarga en las normas y calculan su porcentaje de remoción. Entonces, pues aquí este valor, pues tiene que ser el valor de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este esquema, muchachos, quiero que se lo aprendan así, que lo aprendan a escribir, pero con los ojos cerrados, ¿eh? Porque es el esquema sustancial para poder hacer los balances de masa en un sistema de lodos activados convencional y donde además los balances los vamos a hacer tomando como frontera la línea lila, ¿sí? Entonces, ahora, ese proceso ay, ¿qué hizo esto? No, no me gusta trabajar en el Teams con las presentaciones. Los voy a poner en PowerPoint. Miren, además, ¿por qué no me deja escribir? Bueno, entonces, este proceso de lodos activados convencional, podríamos poner estas premisas importantes. Una, es un sistema en medio suspendido, es decir, la biomasa está libre, no está atrapada, opera como un sistema de mezcla completa o mezcla perfecta, lo que ya comenté. La biomasa se separa en un sedimentador, le podríamos poner y es reciclada al reactor o tanque de aireación para mantener un tiempo de retención celular específico. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, que es el tiempo de retención celular. Y el tiempo de contacto entre el agua residual y la biomasa se controla por la cantidad de lodos o biomasa que se desecha, que sale del sistema, ¿no? Entonces, miren, regreso ya para terminar. Esta corriente de recirculación se convierte muy importante porque recuerden ustedes que la entrada aquí al tanque de aireación, aunque corriente arriba tengamos acá un tanque de ecualización, lo que hace el tanque de ecualización es que me uniformiza el caudal, pero como ya lo vimos en un problema, no homogeniza las concentraciones de sustrato, es decir, disminuye las variaciones, pero no las elimina. De tal manera que aquí, si veamos la entrada, esto está subiendo, baja, sube, baja, pero no se mantiene constante. ¿Cómo es que nosotros podemos lograr que a la salida del reactor ese siempre permanezca constante? Porque es el valor de norma. Mientras que nosotros lo que tenemos son variaciones del sustrato que debemos de degradar en la entrada. ¿Cómo le hago? Pues aquí viene la ayuda y el que nos rescata es la corriente de recirculación. Porque la corriente de recirculación lo que principalmente tiene es lodo biológico, biomasa activa, biomasa viva. Entonces, pues es muy sencilla la operación, jóvenes. Si por las fluctuaciones de la entrada sube el sustrato ese cero que entra, entonces, ¿qué debe de hacer el ingeniero? Pues incrementa el QR para mantener más biomasa
y pueda compensar por consumo ese incremento de sustrato para mantener lo más constante posible ese. ¿Qué pasa si las fluctuaciones hacen que el sustrato baje? Pues entonces disminuye la corriente del caudal de recirculación. Entonces, la corriente de recirculación se convierte en la variable operativa más importante para mantener el sistema de lodos activados con una eficiencia lo más constante posible y poder llevar, no importando las variaciones de la entrada en cuanto a concentraciones, tener la salida lo más constante posible. ¿Cómo se logra? Porque manipulamos el caudal de recirculación. Para eso les van a pagar en una planta de tratamiento. Solamente vean qué fácil, qué sencillo y les van a recibir dinero. Que diariamente tengan que ustedes ajustar este condenado QR. Y ya, no más, así de simple, así de fácil. Bueno, entonces, aquí le dejamos y le continuamos el día de mañana en nuestro análisis cuantitativo. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Vale, Gracias, cuídense, profe. bye. Hasta Hasta luego, luego, cuídese, buenas tardes. bye. Mañana, bye. Bye.